maravilloso día, espectacular hora, momento divino para hechos sobrenaturales del cielo. Estos son los momentos que Dios prepara especialmente para sus hijos. Todo momento de Dios está conectado con la voluntad de Dios, revelado en el tiempo donde la revelación de la palabra es manifiesta y es conocida. Qué momento tan especial. Diríamos que son momentos de vida extraordinaria en el espíritu, momentos en que la palabra de Dios está operando y la voluntad con ella, la voluntad de Dios con ella. Cada vez que un momento de Dios aparece en el momento del humano, en el momento del crono racional humano, cada vez que los momentos divinos aparecen en los momentos de nuestras vidas, están debidamente direccionados a, y ahí es donde tenemos que entrar. ¿A qué? A bendecirte, a restaurarte, a hacer que la palabra cumpla su objetivo, hacer que la voluntad de Dios sea conocida y manifiesta, hacer posible que la obra de Dios en ti y en mí, que está determinada, está envuelta en el tiempo de la voluntad de Dios en nuestra existencia. Cada hombre, cada mujer de Dios lleva implícito en el tiempo de su vida, en el tiempo de su existencia, el cronograma preciso de la voluntad de Dios. Porque cuando somos trasladados de un reino a otro reino, Él nos trasladó, dice Colosenses 2:13, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Esto es Cristo, la luz admirable. Y en ese reino estamos. Y a ese reino pertenecemos. Y a partir de allí, tu vida está concatenada, está enlazada, está dependiente, no del sistema ni de las cosas que te puedan pasar, sino de la voluntad del reino y del rey en el que tú vives. Por eso tenemos que andar confiados y seguros en el Señor, tener la plena confianza que toda palabra de Dios enviada hizo camino en mi vida, que todo decreto de Dios revelado en mí es un mapa de tránsito para mí, mi vida, que toda voluntad de Dios manifiesta y conocida es la seguridad de mi caminar. Por eso hoy estamos en un llamado que Dios está haciendo de manera exclusiva a su pueblo. Dios está llamando a su pueblo. Y Dios llama en momentos de crisis, porque a veces la crisis genera tanto ruido, pero tanto ruido que no nos permite oír la voz de Dios, sino que nos enfoca en el problema. Por eso, cuando tenemos adversidades en la vida, tenemos que tener gran cuidado, porque las adversidades en la vida nos tratan de distraer. Nunca puedes desenfocarte del Señor. Aunque las tormentas a tu alrededor sean muy fuertes, los vientos soplen con ímpetu, aunque los ruidos y los sonidos del adversario sea intimidante, siempre tienes que estar fijado tus ojos en el Señor, en el Dios Todopoderoso, en la imagen que la palabra revelada te presenta de Dios. En esa imagen de la palabra revelada, ahí tienes que estar. Debes estar siempre anclado en el Señor, porque de esa manera tu barca está segura. Siempre debemos estar enfocados
en cada verdad que Dios nos dijo, porque cada verdad de Dios en nuestra vida es una coordenada en el camino hacia la victoria. Porque los dichos de Dios, poder de Dios, marcaron todos los días para mí y para mi generación en algo nuevo. Todo dicho de Dios es una marca perfecta y segura para mí y para mi generación. Estamos bajo el decreto de Dios, estamos bajo las alas del Todopoderoso, estamos bajo la seguridad plena de lo que Dios dijo. Estamos seguros del milagro ya decretado. Estamos confiados en la provisión ya dicha. Estamos marcando los tiempos de la voluntad de Dios para nosotros y en esos tiempos queremos permanecer. Porque estar en la voluntad de Dios es estar en el lugar más seguro, sin importar que a veces no la podemos entender. A veces ella, su voluntad, la de Dios, siempre casi es totalmente opuesto a mis sentimientos, a mis pensamientos, a mis deseos. Pero de lo que sí estoy seguro es que ella es buena, es agradable y es perfecta. Y que el hacerlo, el someterse a ella, siempre los beneficios del amor de Dios estarán manifiestos en nuestra vida. Es mejor estar en la voluntad de Dios y sujetarse a ella que estar expuesto a la voluntad del tiempo o de la circunstancia. Y aún mismo estar expuesto a las condiciones que el maligno, de manera sutil y equivocada, a veces nos presenta como alternativa mejor de nuestra vida. Nunca puede ser mejor lugar para vivir que en Dios. Nunca puede ser mejor sitio para esperar que en la voluntad de Dios. Nunca nadie nos podrá ofrecer más garantías y mejor bienestar de vida que Dios. Nunca puedes estar menos seguro. Nunca puedes estar menos seguro que la voluntad de Dios. Nunca. Cuando tú estás menos seguro, cuando tú crees que estás menos seguro en la voluntad de Dios, estás en un campo de equivocación terrible. La voluntad de Dios es el lugar más seguro y más confiable en el cual esperar. Y cada vez que un llamado de Dios se hace para nuestras vidas, es para entrar en la reflexión de lo que Dios quiere decirnos. Tenemos que estar atentos a lo que Dios nos habla. Cada palabra de Dios es un mensaje que nace del corazón de Dios y de la naturaleza de su propósito para nuestra vida. Por lo tanto, hoy levantamos el corazón y abrimos nuestros oídos para oír a Dios, quebrantarnos delante de Él y estar dispuesto a obedecerle. Hoy somos llamados plenamente a la obediencia absoluta y total. Hoy nuestra cabeza se inclina y nuestras rodillas se doblan. Hoy decretamos que estamos aliados a Cristo y a Él pertenecemos. Hoy la revelación consciente de que somos propiedad de Dios se hace más fuerte. Hoy estamos conscientes que la fuente absoluta de nuestra provisión es el Señor y que en Él nuestra confianza es. Y por eso somos benditos, porque la maldición llega cuando la confianza la pones en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. No puedes confiar como fe absoluta, sino en el Señor, Dios Todopoderoso. Por eso hoy quiero esbozar, presentar el mensaje de la palabra del Señor, un mensaje que es importante y espero que llegue al corazón tuyo y al corazón de todos, titulado Un llamado de Dios. Un llamado de Dios. Ven a la hora de la cruz.
Esta es la obra de la cruz. Nos hemos olvidado de ese mensaje de la cruz que es tan importante para nosotros. Es el mensaje de la voz del compromiso. El mensaje de la cruz es el mensaje del campo de la transformación. La voz de la cruz y el mensaje de la misma es el llamado de Dios a una vida absolutamente nueva, a recordar y a meternos en el espíritu de los hechos que marcó la cruz de Cristo para nosotros y su resurrección. Por eso dice el libro de Efesios capítulo 2, el verso número 16. Dice la palabra del Señor: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La cruz fue fuente de reconciliación. La cruz es un camino que une el cielo con la tierra, lo perdido con lo conquistado. La cruz es un punto de inflexión en la humanidad para establecer un antes y un después. La cruz no fue un accidente en el tiempo, fue un plan perfecto divino de Dios dado a los hombres. La cruz es el lugar del precio pagado por Dios por rescate del hombre. Cuando tú estás en la cruz, estás en el derecho de un precio pagado. Por lo tanto, las deudas circunstanciales no pueden, esto es muy profundo, las deudas circunstanciales no pueden reclamar de ti, porque Cristo ya pagó por tu redención en la cruz, para que tus pecados fueran perdonados. Pagó por tu sanidad, para que tu sanidad sea el decreto de todos los días en tu vida. Cada vez que tu cuerpo sienta algún malestar, di: yo estoy en el decreto de la sanidad que Cristo ganó por mí y para mí en la cruz. Estar en la cruz es estar precisamente en el lugar del sacrificio, de la entrega. Por eso Dios está hablando a su pueblo y lo está llamando. Hoy es un llamado de Dios a la cruz. Y qué tan interesante es saber cuando Dios llama. Porque a veces estamos tan relacionados con las circunstancias de nuestro mundo que siempre esperamos y siempre nos confundimos cuando Dios nos llama. Pensamos que cuando Dios llama es como que llamar el hombre. Y no es el hombre. Es Dios el que está llamando a su pueblo, a su iglesia, a su amada. Es Dios quien está llamándote a ti y a mí para que regresemos a la cruz, donde somos conscientes de nuestro estado. La cruz esto es poderoso, la cruz es la capacidad de mirarnos al interior. La cruz es la visión de la interioridad humana, la que nos permite entrar, auscultar internamente nuestro ser. La cruz es el espejo de Dios donde podemos vernos y saber que siempre necesitamos del Señor. La cruz nos inclina, nos hace inclinar. Cuando nos olvidamos del sacrificio de Cristo, perdemos la noción orientativa del tiempo de Dios. Por eso la cruz vino para reconciliar. Todo en la cruz está reconciliado. ¿Qué tan profundo es esto? Todo en la cruz está reconciliado. El hombre cuando pecó perdió la paz. La cruz la reconcilió. Nos reconcilió con la paz que sobrepasa todo entendimiento. El hombre cuando pecó perdió el derecho de la sanidad, porque antes el hombre vivía en una sanidad permanente.
en un estado de salud óptimo, pero todo eso se desquebrajó con el pecado. La cruz vino precisamente para reconciliarnos con la fuente constante de sanidad. Por eso ser sanado es un asunto solamente de creer a Dios, porque cuando crees se activa la efectividad de los hechos de la cruz. La cruz es el punto de reconciliación de todo. El pecado nos llevó a la pobreza. La cruz en Cristo Jesús nos trae a la prosperidad. Por eso, si estamos bajo el mensaje de la cruz, entonces tenemos que vivir el derecho pleno de la sanidad, el derecho pleno de la prosperidad, el derecho pleno de la provisión, porque la cruz es la fuente de provisión divina, constante, permanente. La provisión de la cruz no ha agotado su recurso, poder de Dios, no ha agotado su recurso. La provisión de la cruz tiene activos sus recursos. Por eso hoy vamos a salir de la pobreza mental a la riqueza revelativa. Vamos a salir de la enfermedad a la sanidad plena de un derecho por gracia adquirido. Vamos a salir de la derrota a la victoria. Vamos a salir de la confusión al entendimiento claro. Vamos a salir de ser extranjeros, porque a veces vivimos como extranjeros, como que si no fuéramos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, y por ser hijos de Dios, la atención de Dios está sobre nosotros, está sobre ti. No te sientas solo ni desamparado. Yo sé que han habido momentos difíciles, y el llanto quizás ha sido un pañuelo de liberación en tu vida. Yo sé que hay muchas cosas que a veces llegan y van, como pensamientos que llegan a tu mente y estados que te atormentan. Los pensamientos en el espíritu humano que nos llevan a pensar cómo se resolverá esto, cómo saldremos de esto. Y aún te llevan a llegar a pensar en un futuro que todavía no ha llegado. Nunca olvides que todo en tu vida ya fue redimido en Cristo Jesús, y que lo único que necesitas es entrar, meterte, sumergirte en Él, en Cristo, fusionarte con Él, y entonces entenderás que todo está bajo el control de Dios y no hay nada, absolutamente nada, que pueda penetrar a tu vida o a tu familia o a tu finanza, que la voluntad de Dios no lo permita. Y toda cosa permitida por la voluntad de Dios será para Dios glorificarse en tu vida. Por lo tanto, solo confía, espera, ora, gime. Si es tu necesidad, hacerlo delante del Señor. Preséntale al Señor tu necesidad, porque estás en el tiempo de la revelación de lo que ya está hecho, de lo que ya está consumado. La cruz es eso. La cruz es el sello divino de Dios para su pueblo. Para su pueblo. Si estás conectado a Cristo, estás en el derecho de la cruz, en el derecho de tu restauración. Por eso los diablos saben que hay un letrero en tu vida que dice: aquí hay redención por la obra de la cruz. Los diablos tienen que saber a través de tu gesto, de tu alegría, de tu confesión, de tu fe, de tu oración, que hay un escrito en tu vida y aún en tus hijos. Esta es la generación redimida por la cruz, y este es el pueblo prosperado por ella. Necesitamos hombres que sean conscientes de la cruz, del sacrificio de la cruz, y en esa revelación puedan entrar de manera profunda a Dios, porque estamos en el derecho absoluto de la reconciliación por la cruz. Por eso el apóstol Pablo dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,
matando en ella las enemistades. Todo lo que te vuelve ilegal hoy es muerto. Todo lo que te vuelve ilegal en tu casa y todo lo que vuelve ilegal en tus hijos es muerto. Por eso hoy es un día de anulación de decretos personales y decretos generacionales y familiares. Todo decreto de pobreza, de enfermedad, de angustia, de pecado, de historias pasadas terribles, hoy todo eso es cancelado en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque estamos en el tiempo de los hechos de la cruz. En esta casa se vive el ambiente de la cruz del Calvario, la redención. La cruz es la historia de algo nuevo. Hoy en esta casa sabemos que la cruz nos reconcilió. Por eso aquí en esta casa hay ambiente de reconciliación. Estás reconciliado hoy con la bendición, hijo. Estás reconciliado hoy con la sanidad para tu cuerpo. Estás reconciliado hoy con un tiempo mejor de prosperidad. Estás reconciliado hoy a una vida matrimonial exitosa y bendecida. Esta casa entra en la línea de la reconciliación de la cruz. Por lo tanto, todo derecho legal del enemigo hoy ha sido anulado. Porque la revelación de la cruz y sus hechos son manifiestos en nuestra vida. Hoy nos gozamos por la reconciliación que la cruz de Cristo ha traído. Porque estamos viviendo el rompimiento de los velos. Estamos viviendo el tiempo del rompimiento de los velos, como dice el libro de Lucas capítulo 23, el Evangelio de Lucas capítulo 23, el verso número 43, dice la palabra del Señor así. Lucas capítulo 43, el verso 40. Lucas capítulo 23, mejor, capítulo 43, versículo 44 y 45. Y cuando era como la hora sexta, las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra a la hora novena. Jesús estaba en la cruz. Y estaban sucediendo eventos extraordinarios. El mundo en que Jesús estaba viviendo estaba siendo cambiado en el presente y en el futuro. Porque cuando llegamos a la hora de la cruz, no solo cambiamos en el presente, sino que nuestro futuro también es afectado. Y dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ese día, mientras Jesús estaba en la cruz, hubo un rompimiento de un velo grueso que no era fácil de romperse, que hacía la separación del lugar santo y el lugar santísimo. Eso es, los velos divisorios en tu vida hoy se rompen porque hoy es la hora de la cruz. Por eso Dios está llamando, ven, porque hoy voy a romper los velos. Esos velos mentales, esos velos emocionales, esos velos sentimentales, esos velos espirituales y religiosos, esas vendas mágicas, esos velos de pobreza y miseria, esos velos de mendicidad, esos velos de incertidumbre e inmadurez, hoy son rotos. Esos velos de angustia depresiva, hoy son rotos. Esos velos de enfermedades adictivas, porque la medicina te volvió adictiva a ella. Esos velos se rompen hoy. Esos velos de creer de manera ciega y rotunda a un decreto que el médico lo dictaminó como una sentencia en tu vida,
y te atormenta, te angustia, esos velos se rompen porque hoy entras al lugar santísimo que el proceso de la cruz abrió para ti y para mí. Hoy es un día para atender el llamado de Dios a la cruz. ¿Y sabes por qué? Porque esta es la hora profética del Calvario para empezar una nueva vida. Esta es la hora profética de Dios para comenzar una nueva vida. Hoy es el comienzo de algo nuevo. Y algo nuevo significa que estás creciendo, que estás avanzando, que estás teniendo la revelación consciente de las cosas que están a tu interior, en nuestro interior, que nos permiten decir, esto no está bien. Vamos a enderezarnos, vamos a tomar el camino para avanzar. La cruz nos hace ese llamado. Por eso dice el libro de Isaías, capítulo 48, el verso número 6. Isaías 48, 6 dice, ¿lo oíste? ¿Lo estás oyendo, iglesia? ¿Lo oíste? ¿Lo viste? Todo. ¿Y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Para eso viene la revelación, para abrirnos los ojos, para hacernos entender que la dimensión de ahora no es la dimensión del pasado. No es las circunstancias las que alteran la visión de nuestro mundo. Es la revelación de la palabra. En la medida que vamos entendiendo la palabra, nuestro mundo va siendo alterado. Y cuando tu mundo es alterado, tus victorias son mayores. Naciste para victorias mayores. No puedes quedarte allí porque la cruz te abrió un camino eterno. La cruz no te limitó. La cruz te abrió un camino eterno. Otra vez de regreso al Padre. Por eso, cuando hablamos de la cruz, hablamos de regreso. Camino de regreso otra vez al Padre. La gente que hoy quiere regresar a esa senda antigua, la gente que hoy quiere regresar a ese principio de santidad y de compromiso a Dios, la gente que hoy quiere regresar a vivir una dimensión mayor de una vida cristiana, entonces debe oír este mensaje de la hora de la cruz. ¿Por qué es tan importante la hora de la cruz? Porque la hora del Calvario es la explosión. La hora del Calvario es la explosión en el infierno y el establecimiento del consumado de Dios. Algo se está explotando en el infierno hoy. Hay demonios que están viviendo la explosión porque un hombre está siendo libre, porque un hogar está siendo libre, porque un hombre, un ministro, un hombre de Dios está siendo libre. Esa explosión de que las cadenas de la opresión emocional están rompiéndose, se está oyendo. Porque si hay obra de la cruz ahora en tu vida, algo tiene que romperse. Hoy es un día de rompimiento, no solamente de ataduras, de rompimientos de documentos que el diablo había firmado en tu contra, de documentos que estaban en tu día a día. Todos los días tenías la angustia del mensaje de un documento, de una circunstancia que el diablo creó firmada contra ti. Hoy eso se va a romper porque ya no vas a tener memoria de eso. Ya no habrá memoria de tus dolencias, no habrá memoria de tus angustias, ya no habrá memoria de las cosas que te han atormentado, porque hoy es un día donde
se revirtieron, todo diagnóstico y todo decreto fue anulado. Y donde todo documento que por los errores de tu pasado el diablo los tenía como legal, pero ha llegado el poder que emanó de la cruz, la sangre poderosa de Cristo el Señor, y lo ha borrado. Hoy el borrador del poder de Dios, hoy el borrador de Dios está a mi favor y lo veo tan claro en mi vida. Hoy el borrador de la sangre poderosa de Cristo Jesús está activado en el estado de mis debilidades y de mis errores. Hoy soy un hombre nuevo gracias a la hora de la cruz. Esa hora de la cruz que hace posible que en esta casa se vivan los hechos poderosos de Dios. Esa obra de la cruz que hace que en esta vida se vea reflejado el trabajo de Dios hecho en la cruz. Hoy se hace visible el trabajo de las palabras proféticas que han marcado mi vida. Porque así como en la cruz algo pasó, hoy en mi vida algo pasó. Algo pasó y está pasando aún. Porque así como el velo del templo se rasgó, también hoy los velos en mi vida se rasgan en el poderoso nombre de Jesús. Por eso lo he oído y lo estoy viendo por el espíritu de la palabra de Dios. Y lo estoy sintiendo por la unción con que la palabra de Dios está viniendo. Y eso no solamente es una cuestión mía, es una cuestión generacional en mis hijos, es una cuestión generacional en mi familia, es una cuestión operante en mi vida, porque después de la cruz, el diablo no pudo ser igual en este mundo poderoso. Una cosa fue el diablo antes de la cruz y otra cosa fue después de la cruz. Porque después de la cruz el diablo quedó con la sentencia eterna. Con la sentencia eterna de la condenación y de la prohibición de tocar a los hijos de Dios, a los que tienen el mensaje de la cruz y de la resurrección de Cristo. Eso es, el infierno explotó. Por eso dice el libro de Juan capítulo 19, el verso número 30. Juan capítulo 19, verso 30 dice, qué tremendo esto. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, esa parte amarga que a veces tú experimentas en la vida, Jesús ya la experimentó. Y para esa parte amarga de tu vida, Jesús dice, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esto es, Padre, todo está hecho ya. Ahora entonces, Iglesia, necesitamos la revelación de lo que ya está consumado. Lo consumado en Cristo es la obra perfecta de Cristo que nos hace herederos de todo. Por eso hoy llama Dios a su pueblo a la hora de la cruz para entender que con Cristo estamos completos. La mayor miseria de la vida es tener la ausencia de Dios en tu vida. Pero tener a Dios en tu vida es tener la revelación poderosa de estar completos en Él, llenos de Él.
Tu pobreza es estar vacío de Dios. Pero si estás lleno en la necesidad, porque cada vez que tú te sientes lleno sin necesidad, es una perversión en el estado de tu espíritu. Pero lleno en la necesidad significa que cada día mi dependencia es de Él. Eso es, qué tan profundo esto. Por eso hoy el Señor te dice, ven, métete en la hora del Calvario, porque las escrituras de tu herencia salieron. Qué poderoso. Hoy ven, métete en la hora del Calvario, porque tus escrituras, las escrituras de tu herencia ya salieron. Somos poseedor de la escritura, de una sanidad que se escrituró como tuya, de una libertad en Cristo Jesús que se escrituró como tuya. Las escrituras de la liberación de este hogar ya salieron. Las escrituras de la liberación de este ministerio ya salieron. Y eso me hace sentir seguro y feliz, maravillosamente agradecido con Dios. Por eso dice Efesios capítulo 1, el verso número 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Este es el espíritu operante, la herencia adquirida. Hemos adquirido herencia en Cristo Jesús. Y en esa herencia adquirida, en esa herencia estamos. Por eso hoy quiero que se levanten las voces de júbilo, porque la escritura de nuestra herencia liberadora, de nuestra herencia completa en Cristo, ya salió. Ya salió. Entonces gózate en el Señor y en el poder de su fuerza. Regocíjate y alégrate en el Señor, porque a partir de ahora vas a empezar a crecer en riqueza, vas a crecer en prosperidad, vas a crecer en la sabiduría y en el conocimiento, vas a crecer en muchas cosas, porque muchas cosas te serán entregadas, porque cuando la revelación llega, poder de Dios, se activan los derechos. Entender una palabra es tener la claridad de un derecho. Comprender una verdad de Dios es tener el pensamiento de Dios correcto en mi mente. Por eso es tan importante y tan vital entrar en la revelación de la hora de Dios. Y en esa hora bendita del Señor, las escrituras, esta es la noticia, las escrituras salieron. Hay escritos a tu favor, y eso es lo que está operando. Por eso la obra de la cruz decretó, hay decretos en la hora de la cruz. Y el primer decreto de la hora de la cruz es sanidad de estado con señal de verdad para hoy. Sanidad de estado de verdad para hoy. Hay sanidad con señal de verdad para hoy. Hay sanidad con señal de verdad para hoy. No es mañana. El mensaje de la cruz dice que hoy. El mensaje de la cruz dice que hoy es el día.
Hoy es el día poderoso del Espíritu. Dice el libro de los Salmos, capítulo 103, el verso número 3. Hoy es el día. Hoy es la hora. ¿Sabe qué dice el Salmo capítulo 103, verso 3? Él que perdona todas tus iniquidades. La hora de la cruz es el pensamiento de lo completo de Dios para mí. Dios ha pensado de manera integral para mí, y esto es profundo. Porque cada aspecto de tu vida está en el pensamiento de Dios. Cada parte de tu vida, cada inquietud que nace de tu corazón producto de la circunstancia, están implícito en el pensamiento de Dios. El que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Todas tus iniquidades y todas tus dolencias. No importa la naturaleza del dolor, hoy es el día de la señal de la verdad. No importa el dolor que sientes, no importa el dolor físico, mental, y a veces ese dolor espiritual que es el misterio de la necesidad profunda que a veces sentimos por buscar a Dios. Y aquí quiero detenerme un poco. Ese dolor espiritual que a veces sentimos, que es un llamado constante del Espíritu, que a veces no entendemos por qué sentimos algo tan interno, casi indescriptible. En ese dolor, en esa manifestación, cuando dice que Él sana eso, significa que para ese hombre y esa mujer que han estado bajo la inquietud de la búsqueda y bajo el tiempo de una transformación, algo está pasando dentro de ti que no alcanzas a entender. No importa que no lo entiendas, lo importante es que lo vivas y te acerques más a Dios. Y eso te haga un hombre apasionado por Dios. Hay cosas que no necesitamos entenderlas ahora, sino vivirlas y saber que viviéndola estamos dentro de la voluntad de Dios. Eso es suficiente. La entenderás después. Como lo que dice Juan capítulo 13, cuando Jesús toma una toalla y agua para lavar los pies a los apóstoles, y entre todos Pedro dice: no, tú no puedes lavarme los pies. ¿Cómo vas a hacer una cosa de esa? Y Jesús dice: esta es una obra específica. Estos son momentos divinos que tú tienes que aceptar. Porque cuando vienen esos momentos divinos, qué interesante entenderlo. Esos momentos divinos que a veces no nos dejan dormir, que a veces nos inquietan, que a veces nos llaman permanentemente, que a veces nos dan la impresión de que algo va a pasar y no entendemos qué es. Pero qué importante es no entenderlos, sino vivirlos en el Espíritu. Y el Señor le dijo a Pedro: si no te dejaré lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Lo que yo hago ahora no lo entiendes, lo entenderás después. Hay cosas que no entendemos, pero que necesitamos vivirla. Hay palabras que vienen, que nos tocan y nos sacuden, que no entendemos, pero necesitamos vivirla. No es necesario entender todo, sino vivirlo mucho más cuando tenemos el testimonio del Espíritu, que esto viene del Señor. Cuando una palabra viene del Señor y cuando un momento de Dios se activa en nuestra vida, no es necesario entenderlo, es necesario vivirlo, someternos, humillarnos y rendirnos, y lo demás lo entenderemos después. Pero lo que necesitamos es abrir el corazón para que la obra de Dios sea hecha. Porque en este llamado que Dios está haciendo a la cruz, es haciéndonos consciente de los beneficios adquiridos.
La hora del Calvario no solamente decretó sanidad de estado con señal de verdad para hoy, punto número 2, sino que la hora del Calvario decretó perdón de pecados con sello de gracia. Perdón de pecados. El perdón es un precio ya pagado a cambio de un arrepentimiento sincero. ¿Cuánta falta nos hace sentir en el estado consciente la necesidad del perdón? El perdón por la gracia es lo que te hace que lo que hiciste ya fue olvidado. Que ese pecado, que esos actos de tu vida que te causan remordimiento ya fue perdonado. El perdón de la gracia nos libera completamente de la culpa. Nos libera de la culpa para volvernos hombres y mujeres sinceramente convertidos. No nos libera de la culpa para volvernos hombres habituados y descarados para pecar. Por eso Dios está haciendo un llamado a la cruz, a la hora de la cruz, que es la hora de pedir perdón, es la hora de rendirnos, es la hora de humillarnos, es la hora de estar consciente que hoy hay una oportunidad de cambiar. Romanos capítulo 3, el verso 24 y 25. Vamos, iglesia, a atender este llamado de Dios a esta hora que es tan trascendental y tan importante en nuestras vidas. Romanos 3, 24 y 25 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No vamos a vivir en el recuerdo del pasado de una vida que nos atormentó y nos avergüenza. Si te avergüenza y te atormenta, olvídalo entonces, déjalo ir de tu vida, porque no estás para vivir en el pasado, porque bastante sufriste en el pasado. Hoy estás para vivir la vida del presente como un día nuevo para tu vida. A alguien Dios le está hablando, porque este es un tiempo, iglesia, donde hay que vaciar el corazón y dejar salir toda iniquidad de nuestra vida, porque en la hora de la cruz es un tiempo de santificación y de santidad para Dios. La hora del Calvario decretó, punto número 3, que las cadenas y la opresión del infierno exploten por la sangre de Cristo en mí. En esta hora, la opresión y las cadenas del infierno tienen que explotarse. No hay nada que pueda resistir a una hora como esta. No hay poder que pueda hacer frente a una hora donde la manifestación del Calvario se hace presente. El máximo poder redentivo lo hay en la sangre de Cristo. Y el diablo lo sabe. El diablo sabe que si optas por la sangre de Cristo te perdió. El diablo sabe que si optas por entrar a la hora del Calvario, sabes que te vas a volver tan fuerte que Él va a estar debajo de tus pies. Vamos a la hora de la cruz, porque todo lo que se humilla será exaltado.
y todo lo que se baja será levantado, y todo lo que vive en el quebrantamiento tiene la tendencia a vivir. Por esa razón, la hora de la cruz es tan importante y tan determinante en nuestras vidas. No llores por aquello que te ha causado dolor, tanto dolor, ese dolor emocional, esa traición que a veces duele, esa infidelidad que a veces hiere, esos recuerdos del pasado que a veces son basura malolienta en nuestras casas, en nuestras vidas. Olvida todo eso y ven a la hora de la cruz. Sumérgete en la hora de la cruz, porque en la hora de la cruz verás a tus hijos regresar. Verás la promesa del retorno de los que se fueron y verás retornar otra vez la prosperidad que alguna vez se fue y que como derecho de ahora, de esta hora, vendrá a tu vida. No todo está perdido. Y si aún se perdiera todo, lo mucho vendrá para tu vida. Porque cuando se pierde todo, es porque lo todo que tenías no era lo todo que necesitabas. Y por eso se perdió. Porque esta es la hora cuando entramos a la hora de la cruz, ella hace su obra. Y todo lo que no es de Dios tiene que ser quitado, tiene que ser desarraigado, tiene que irse. Porque solo es coherente a mi vida lo que Cristo correctamente determinó para mí. Solo es coherente para mi vida, solo recibo lo que Dios determinó que yo tenía que recibir, así sentimentalmente, afectivamente, espiritualmente, materialmente, económicamente. Quiero la elección de lo que Cristo escogió para mí. Quiero vivir en lo que Cristo ya determinó que yo tenía que vivir. Porque tu interés hoy, en esta hora de la cruz, es cambiar las prioridades equivocadas de tu vida y entonces poner en la línea primera de tu vida Dios y su amor por Él, único y absoluto. Entonces llórale, no le llores al hombre, llórale al Señor, porque Él es el que sabe secar las lágrimas y traer el gozo después del llanto. Cuando le lloras al hombre, el llanto no es más que un motivo de escarnio para tu vida. Pero cuando le lloras a Dios, después del llanto, viene el gozo de la recompensa de los hijos. La hora del Calvario decretó, punto número 4, que alguien pagó por mi prosperidad, que soy hombre rico a las cosas del reino. Alguien ya pagó y eso me hace un hombre rico a las cosas del reino. Los invito en este llamado poderoso del Espíritu. Vamos a crecer en riqueza, en la riqueza de la palabra, que son las que generan la riqueza material. En las riquezas de la revelación, que son los que revelan las riquezas de la victoria. En las riquezas de la humillación, que son los que revelan y los que traen las riquezas de la unción. En las riquezas de la obediencia, que son las que generan las riquezas de caminos seguros en la vida y de coberturas sobre nuestros días. Vamos a entrar. Alguien pagó por mi prosperidad. Alguien pagó por mi prosperidad significa que ya todo está pagado. Pero el hecho de que
todo esté pagado no significa que yo tengo que quedarme sin hacer absolutamente nada. Por eso hoy Dios nos llama a la hora de la cruz, porque en la hora de la cruz tú tienes que hacer. No es que no vas a hacer, tú tienes que hacer. Y el hacer en la hora de la cruz es tomar la determinación. La determinación es un elemento indispensable. Determínate a vivir en la paz de una palabra. Determínate a descansar en el decreto de una verdad. Determínate a descansar en el espíritu del altar y de búsqueda. Determínate a descansar en la seguridad de que estás caminando en obediencia, y a causa de todo eso, lo demás está garantizado. Por eso dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 8, verso 9, dice la palabra del Señor. Qué palabra de esta mañana. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos en él. Alguien pagó por esto, por lo tanto estoy listo a recibirlo. Jesús pagó por esto y yo estoy listo a recibirlo. Mis hijos están listos a recibirlo. Esta casa está lista a recibirlo y este ministerio está listo a recibirlo. Por lo tanto, en este llamado a la hora de la cruz, el corazón de la iglesia se quiebra y se humilla al Señor. Punto número 5. La hora del Calvario decretó que la sangre de Cristo limpia cualquier cosa y protege todo lo que está en línea con Cristo. Limpia cualquier cosa. No importa la dimensión de esa cosa, es limpiada. No importa lo que sea esa cosa o cómo se llame esa cosa que está atormentando y que ha dañado el camino generacional de tu familia. No importa cómo se llame esa cosa que ha tomado a tu esposo o a tu esposa, o que ha tomado el negocio, o que ha tomado tu finanza, o que ha tomado tu cuerpo. No importa esa cosa, lo que sea, pero esa cosa que sea, hoy es quitada de ti. Hoy es un día donde se quitaron muchas cosas en mi vida y tengo la tranquilidad de la paz y del gozo del Señor. Gracias, Señor, por este llamado a la cruz, a la hora de la cruz, porque estoy listo, Señor. Estoy listo para ser rendido. Estoy listo para entrar en esta dimensión poderosa de esta palabra y de esta libertad. Gracias, Señor, por esta hora de la cruz, porque hoy puedo ver el velo que se rompió en mi vida y el camino nuevo que aparece. Por eso dice Hebreos 9:14, por cuanto la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. La conciencia, que es una área poderosa del Espíritu, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ya no habrá más excusa para quienes postergaron su servicio al Señor por la debilidad de sus vidas y la mancha de sus errores. Ya no hay más excusa para estar postrado en el piso de la indignidad. Hoy marchemos a encontrarnos con esta hora de la cruz, porque es la hora del Calvario. Y con esto termino. La hora del Calvario decretó que el efecto de la hora del Calvario es la explosión de hechos en este ministerio. Este ministerio, a causa de esta obra, va a explotar en hechos poderosos.
Porque si hay hombres marchantes hacia la cruz del Calvario y a meterse en el espíritu del mismo, significa que lo que pasó en la cruz pasará en nuestras vidas. Y así como el ambiente y la atmósfera en que Cristo estaba muriendo se alteró, dice la Escritura, que mientras Jesús estaba en la cruz, hubo una tinieblas, 3 horas de oscuridad hubo en el mundo. Nunca hubo un eclipse más largo que ese. Las tumbas se abrieron y los muertos resucitaron. Algo extraordinario pasó en el mundo que nunca el mundo volverá a vivirlo igual que eso. En la hora de la cruz algo poderoso sucedió, y es que se oyó un consumado es. La obra está hecha. Solo Dios a hoy necesitas que tú vengas hacia esa obra hecha y perfecta y le creas al Señor. Y entres en el espíritu de vivirlo, y entres en el espíritu de creerlo, y entres en el espíritu de la unción de esta hora, porque la hora de la cruz es la hora que estamos viviendo revelada a nosotros. Las crisis no son accidentes, las crisis son señales, y a causa de estas señales, iglesia, marchemos hacia la obra de la cruz, humillémonos, rindámonos a Él y dejemos que el Señor haga visible los hechos de su palabra y haga nuestra las promesas escritas para ti, porque cada promesa de Dios tiene tu nombre y cada promesa de Dios tiene el destino de estos días en su cumplimiento. Algo tendrá que pasar porque estás esperando algo. Cuando tú te metes a la obra de la cruz, algo pasa. Si hay algo que el diablo recuerda de una manera terrible, es lo que pasó en la cruz y después de la cruz, porque el diablo sabe que ese día algo se partió, algo se rompió, el mundo se volvió, el mundo se partió en dos. Por eso la historia hoy registra antes de Cristo y después de Cristo, y a partir de hoy tu historia, tu vida tendrá que registrar antes de y después de, porque hoy en esta hora de la cruz es la hora de lo que ya está consumado, y lo que ya está consumado es aquello que recibió lo que Dios dijo que ya está. No te preocupes por algo que ya fue dicho. No te preocupes por algo que ya tiene un decreto divino. No te preocupes por algo que ya Dios dio una palabra sobre ello. No te preocupes por algo que ya tiene un sello divino. Yo te bendigo con toda bendición en Cristo Jesús y te invito para que transites en esta hora llamada la hora de la cruz. Dios llama de manera insistentemente hoy a su pueblo. Estamos listos, estamos ya listos, casi listos para irnos. Estamos listos en este momento final y Dios está llamando a su pueblo. Sumérgete en el río del Calvario, en el río de la sangre poderosa de Cristo, en el río de los hechos sobrenaturales de Dios. Un corazón quebrantado es la medida que Dios necesita para hacer lo que hoy Él quiere hacer. Y ese corazón quebrantado y esa vida dispuesta no es nadie menos ni nadie más, sino tú. Recibe el fuego del Espíritu Santo y la unción del Señor y escucha el llamado que Dios te hace. Suelta la carga de tu pasado y ven a la oportunidad de tu presente en Cristo. En el nombre de Jesús, los bendigo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Que la unción del Señor fluya sobre todo ustedes y entremos en ese mover sobrenatural de la obra de la cruz que hace hombres y mujeres nuevas. En el nombre de Jesús, los bendigo con toda bendición en Cristo Jesús y sé que muy pronto estaremos juntos. Los amo de manera entrañable. Mucho, mucho en Cristo Jesús. Mi oración por ustedes cada día y sus familias. En el nombre de la cruz, del nombre de Jesús, no te olvides del llamado que Dios hace a esta hora de la cruz. Amén.
y amén. Ministerio Internacional Generación de Fuego.